Dios bendiga su vida, Iglesia de Cristo. Le damos una vez más la cordial bienvenida hasta su casa, Iglesia de Cristo, Benecer Aguascalientes, donde anhelamos ser usted y yo ministrados de parte del Espíritu Santo. Mire, discúlpenos por los problemas que vamos estando o hemos estado aquí teniendo y se corta la transmisión, pero gozosos porque Dios ha sido bueno. Abra su Biblia, iglesia, una vez más en la carta a los Filipenses, capítulo, por ahí uno del verso 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo, iglesia, Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, ministra nuestras vidas, mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mire, iglesia, qué palabras comenta el apóstol Pablo. Dice que él está convencido precisamente de esto, de que cuando usted y yo nacimos de nuevo, eh, ese comienzo, valga la redundancia, empieza a manifestarse en nuestras vidas. Pero dice el apóstol Pablo que, amén, vamos teniendo ese desarrollo, ese crecimiento, ese comienzo que se ha dado en usted y en mí. Y dice el apóstol Pablo que él está convencido de que una vez de que se comenzó la buena obra en nosotros, va a haber un perfeccionamiento. Y es de notar esa palabrita, iglesia, de que está convencido. Usted y yo, iglesia, a estas alturas, yo creo que usted y yo ya nacimos de nuevo y que ya llevamos algo de recorrido, pero a estas alturas quizá deberíamos de detenernos un poquito en analizar qué tan convencido estoy de las cosas que Dios tiene para mí, de las cosas que me están sucediendo. Hablo así como de una manera personal. ¿Qué tan convencido estoy de que si el Señor está haciendo su obra, si no, o me llega la duda en ocasiones, si de repente por ahí se nos da ese bajón de pila y comenzamos a dudar? Usted recordará lo que dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, donde dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Y hemos hablado un poquillo acerca, lo retomamos, iglesia. Convicción, acuérdese que es repleto, es completo, es tener una carga. Y lo que es mire lo que dice o cómo lo relaciona el diccionario de la Real Academia, que es incitar, es mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Y esa palabra era incitar, era como que eh, estamos siendo incitados a hacer algo, estamos siendo incitados a desarrollar algo. ¿Y por qué no recibir esa ayuda, ese auxilio, ese impulso del Espíritu Santo, iglesia, cuando usted y yo, pues lo necesitamos? En la escritura usted y yo podemos ver a diferentes personajes, iglesia, o vamos a desarrollar un poquito de algunos de ellos para poder hablar de lo que ellos obtuvieron como resultado de la prueba de la fe que ellos ejercieron, de que ellos estuvieron convencidos. Y recuerde algo, iglesia, que cuando la fe genuina es probada, el resultado es la convicción, es la seguridad, es la garantía, es la certeza de que va a suceder algo o que está sucediendo algo y que ese algo viene de parte de Dios. Entonces, iglesia, mire, por ejemplo, le menciono así rápido algunos hombres. Job, por ejemplo, él estaba convencido de que, mire, vamos a la escritura, allá Job capítulo 19, verso 25. Job capítulo 19, verso 25. Mire lo que dice Job. Yo sé que mi redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Él
yo pienso que Job tuvo un trato, amén, como usted y yo pienso que también, iglesia, a, a Job le fue revelado, ¿por qué no? Esa resurrección donde Jesús no iba amén, iba a morir, pero que no solamente iba a quedar ahí, sino que con el poder del Espíritu del Padre iba a ser levantado, iglesia, y, y que a Job le fue revelado en la misericordia de Dios que es ese tipo de resurrección o la resurrección de nuestro Señor Jesús. Él estaba convencido porque él decía, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, pero mire lo que dice el verso 26, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Job también estaba convencido de que no solamente iba a conocer al Señor y de esa resurrección, sino que Job también estaba él plenamente convencido. Él tenía la convicción de que si un día él iba a morir, él iba a escuchar a lo mejor después un sonido o iba a escuchar una voz o iba a escuchar un llamado donde él iba a ser levantado y que pasara lo que pasara, él iba a ser levantado, dice el verso 27, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Entonces él tenía la seguridad, él tenía la certeza, él estaba convencido plenamente de que él iba a resucitar en cierto momento, iglesia. David también fue ejemplo de algo hermoso. Mire lo que dice el Salmo 17, verso 15. Vaya ya a su Biblia, por favor. Salmo 17, verso 15. Mira lo que dice David, y en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces, iglesia, mire qué hermoso David estaba manifestando una seguridad, una certeza, insisto, una garantía. Y garantía, usted y yo cuando, por ejemplo, compramos un vehículo, a usted le dan garantía. Compra alguna refacción, a usted le da garantía de que si falla, usted tiene la garantía donde a lo mejor le van a cambiar lo que usted compró o se lo van a reparar, pero usted tiene confianza en ello. David tenía la garantía de que él iba a ver su rostro en justicia. Él decía, voy a estar satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces, Job y David estaban convencidos, tenían la certeza, la seguridad, la convicción de que en algún tiempo, en algún momento, ellos iban a contemplar al Señor, porque creo yo que esto es hermoso, iglesia. Entonces, amado, amada, mire, vamos a comenzar ahora sí con el tema, Hebreos capítulo 6, verso 11. Mire lo que dice la Biblia de las Américas, Hebreos capítulo 6, verso 11. Mire lo que dice, pero deseamos, mire lo que dice, cada uno de vosotros, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesa. Miró lo que dice el apóstol Pablo, dice, deseamos el deseo de la, ¿cómo se lo digo? El deseo apostólico es que usted y yo, cada uno de nosotros, cada uno, esto es personal, iglesia. Amén. Podemos ministrar fe, pero también podemos ministrar incredulidad. Pero esto tomemos lo personal, esto es de cada uno de nosotros, donde dice el apóstol Pablo, pero deseamos que cada uno de nosotros que debemos demostrar la misma solicitud, como que desde que comenzamos hasta el fin, para tener la plena certeza de la esperanza. Y mire lo que dice el verso 12, para que usted y yo no estemos como en un estado de perezosos, como que no estemos
siendo indiferentes a aquellos hombres y mujeres que usted y yo conocemos como héroes de la fe, que usted y yo sabemos que está registrado en la escritura que ellos hicieron proezas y que esas proezas que ellos hicieron agradaron a Dios y Dios recompensó esa fe que ellos ministraron, que ellos ejercieron, que ellos manifestaron, iglesia. Y mire lo que dice, hay que ser imitadores. Entonces, amén. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, amén. Pero aquí dice que hay que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron promesa. Yo creo, iglesia, que tú tienes promesas de parte de Dios. Y ahí están escritas. Recordará usted que cielo y tierra pasará, pero su palabra se va a cumplir. Y recordará que en él no hay mudación, no hay variación. Él dijo y él lo hará, iglesia. Y las promesas son sí y amén en Jesucristo nuestro Señor. Lo creemos, iglesia. Pero a lo mejor esas promesas tú y yo no hemos visto todas esas promesas. A lo mejor tú y yo no hemos visto todavía esa promesa que tanto le hemos pedido al Señor. A lo mejor todavía tú y yo no hemos sido testigos porque no hemos sido imitadores. No hemos agradado a Dios por medio de nuestra fe y por medio de nuestra paciencia. Entonces, iglesia, insisto, tu fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. La fe que tú y yo ejerzamos en este bendito y hermoso evangelio, la situación en la que tú y yo nos encontremos, sea en una adversidad, sea en un momento de prueba, sea en un momento también de gozo, ¿por qué no? Pero nuestra fe va a ser probada. Tu fe y mi fe va a ser probada y esa fe, perdóname, tiene que agradar a Dios. Insisto, cuando nuestra fe es probada, es resultado de el resultado es una convicción, es una seguridad, es una certeza, es una garantía de que tarde o temprano Dios va a manifestar de lo invisible a lo visible donde tú y yo estamos desarrollándonos, viviéndonos, llevando a cabo, iglesia, lo que tú y yo eh, estamos experimentando en el reino de Dios. Vamos a ver personajes, iglesia, que habla la escritura y me voy un poco rápido, iglesia, porque a ver si alcanzamos a ver los 7 y si no, le damos rápido para poder ver esos 7. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, por ahí del verso 7. Hebreos capítulo 11, verso 7. Mire lo que dice el versículo. Por la fe, Noé siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó una arca para salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Entonces, por medio de la fe, usted y yo podemos recibir de parte de Dios, pero mire qué hermoso es que Noé, Dios le advirtió de lo que iba a suceder. Y creo yo, iglesia, que en estos tiempos que tú y yo estamos viviendo, son tiempos donde se va cerrando ese ciclo, donde en la escritura, por ejemplo, podemos ver en los últimos tiempos, pero también vemos pasajes donde nos dicen en los últimos días, pero también creo que el apóstol Juan en una de las cartas habla y dice, esta es la última hora, y como que se va cerrando ese tiempo, iglesia. O ese espacio de tiempo va haciéndose un poco más pequeño, se va reduciendo. ¿Por qué? Porque creemos que Cristo viene y nosotros debemos de creer que Cristo viene y lo creemos. Pero tenemos que estar preparados para su venida, para que a usted y a mí no nos acontezca lo que dice el apóstol Juan, que no nos alejemos avergonzados en el día de su venida, iglesia. Entonces, amén. Tenemos que creer que Cristo viene. Pero usted y yo sabemos que una vez que Cristo venga en esa manifestación en secreto, después vienen cosas tremendas, iglesia, vienen 7 años y antes de esos 7 años viene lo que es la
pretribulación, que son 150 días, donde los sellos de los abismos son abiertos y usted sabe las criaturas que salen de ahí y lo que hacen hacia la humanidad. Y eso nada más son 150 días, pero pasando esos 150 días viene o 3 años y medio que es la tribulación, pero después vienen otros 3 años y medio que es la gran tribulación y perdóneme, quien esté aquí, todo ser vivo que esté aquí en la tierra, va a experimentar todo lo que nos habla la escritura acerca de esa 70ª semana de Daniel. Pero voy a esto, iglesia. Dios le avisó a Noé y Noé, dice la escritura, que preparó. Y esa palabra preparó en el hebreo es como que aparejó. Y aparejó tiene acepciones donde significa que tuvo una capacidad interna, que él construyó, que él creó, pero llama eso la atención de que tuvo esa capacidad interna, iglesia. Nosotros tenemos que detenernos un poco para definir o ver, analizar qué tan qué tan grande es mi fe, si mi fe se está haciendo fuerte, se está haciendo grande, si está creciendo, porque recuerde que a todos nos fue dada una misma medida de fe y, y esa fe tiene que ir creciendo, esa fe tiene que ir madurando, esa capacidad interna se tiene que ir haciendo más grande, iglesia, en usted y en mí, porque Noé tuvo temor y preparó un arca de salvación para su familia. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es anunciarles quién es el camino, quién es la verdad, quién es la vida, anunciarles quién pagó por sus pecados en la cruz del Calvario, anunciarles quién ahí dio la vida, iglesia, y dio salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda, se salve, se convenza de que Cristo, solamente en Cristo hay salvación, amado, amada, y perdóneme, pero no nada más hay salvación, sino que yo creo que en la misericordia de Dios Él también tiene solución a las situaciones que usted y yo vivimos a diario, iglesia, pero mire que cuando dice la escritura que lo hizo heredero, dice unas acepciones que lo hizo poseedor, que lo hizo como a una persona que recibe. Entonces, iglesia, nuestra fe la tenemos que poner a trabajar. Tenemos que activar el espíritu de la fe, porque eso es lo que dice la escritura, que la fe es un espíritu. Entonces, ese espíritu de la fe, iglesia, lo tenemos que, perdónenme la expresión, lo tenemos que mover, tenemos que hacer obras para agradar a Dios. Y una vez agradando a Dios, usted y yo, seamos poseedores de las promesas, seamos personas que reciben las promesas. Yo insisto, iglesia, Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios que amén, da la salvación y qué bendición. Perdónenme, es lo principal o es lo primordial, pero es la puerta. Y cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nos es abierta esa puerta, pero más adelante, cruzando esa puerta, hay muchas más bendiciones que Dios tiene para usted y para mí. Entonces tenemos que trabajar nuestra fe. Insisto, iglesia, nuestra fe va a ser probada. Y el resultado de esa fe, esa va a ser nuestra convicción, nuestra certeza, nuestra garantía, iglesia, de que tú y yo, Noé, mire, todo lo juzgaron. Todo lo juzgaron y dijeron, ya eres cristiano, ya te hiciste aleluya, ya le empezaron ahí a echar porras a Noé, porque empezó a edificar una arca. Imagínese, en aquellos tiempos usted recordará que no había lluvia y el fruto de la tierra o se producía la hierba, pero porque un vapor brotaba de la tierra y eso hacía que se produjera humedad y esa humedad con la tierra y con la semilla, pues se lograba crecer el árbol, el fruto y de ahí comer. Pero antes no, iglesia, antes no llovía. Entonces, iglesia, usted y yo tenemos que hacerle caso a la escritura porque después de que venga Cristo Jesús nuestro Señor, suceden cosas tremendas a la tierra, amado, amada. Mire, avancemos, iglesia, vamos a ver ahora a Abraham. Usted y yo conocemos que Abraham, la escritura lo describe así, que él es el padre de la fe.
Mira lo que dice Romanos capítulo 4, verso 20. Romanos capítulo 4, verso 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Mire qué ejemplo de fe, iglesia, que Abraham, usted conoce la historia y lo hemos hablado y lo hemos visto, lo hemos predicado, lo hemos enseñado, donde usted recordará que Abraham de 75 años de edad, cuando Dios le da la promesa de que iba a tener descendencia y que la descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos, que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Pero Abraham, dice este pasaje, iglesia, que Abraham no titubeó. Iglesia, lo que tú y yo menos debemos de hacer es titubear. Lo que tú y yo menos... Mire Abraham, ¿cómo se vería? ¿Cómo se imagina usted? Ya se imaginó ahí a Abraham de 75 años. Su mujer estéril. Su mujer decía, mire lo que provocó inclusive cuando les dieron la noticia a aquellos hombres que los visitaron y que le dijeron a Abraham, ciertamente dentro de un año vas a tener descendencia y eso le provocó risa a Sara. Perdóneme, no quiero rasgar mucho de la escritura, jalar mucho, pero a lo mejor, porque lo podemos dirigir en otras direcciones, pero a lo mejor Sara se rió de cómo yo siendo ya tan viejita, cómo yo tengo problemas acá en mi matriz, cómo mi viejito teniendo 75 años, si aquel pues ya tampoco, ¿cómo vamos a tener descendencia? Pero Abraham dice la escritura que él no titubeó, iglesia. Perdóname, yo no sé si estés en una situación difícil, yo no sé si estés en medio de un problema o de un problemón o de un verdadero problema, porque hay de problemas a problemas. Yo no sé si tu situación, por difícil que sea, iglesia, amado, amada, Dios tiene la solución a tu problema. Dios tiene la solución a la situación adversa que tú estás pasando. Dios tiene la solución. Perdóname, mucha gente dice, no, pues para todo hay solución menos para la muerte. Perdóname, aún para la muerte Dios le sacó ventaja, y si tú y yo somos de Cristo, también sacaremos esa ventaja, iglesia, porque la muerte fue derrotada, la muerte fue vencida, iglesia. Entonces, perdóneme, usted y yo ya no morimos. Dice la escritura que usted y yo dormiremos, pero si llegamos a dormir, escucharemos con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y usted y yo vamos a ser levantados, porque es promesa para todo aquel que ha dormido en Cristo. Y si usted y yo llegamos ahí, y si no llegamos, mire, dice la escritura que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y nosotros lo creemos, iglesia. Pero si creemos ello, ¿cree que no creeremos que Dios tiene solución al problema? ¿Usted cree que no creeremos y no diríamos amén a la situación adversa, por difícil que sea? Dios tiene la solución. Entonces dice la escritura que Abraham no titubeó, sino que se fortaleció en la fe. Entonces, iglesia, agarremos la palabra de Dios y dice, mire, si usted está pasando por una enfermedad, si usted está por ahí pasando por ese desierto de enfermedad, agarre la escritura y dígale, Padre, tu palabra dice que en tus llagas hemos sido curados. Padre, tu palabra dice que tú eres Jehová nuestro sanador. Padre, tu palabra dice que he aquí les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Padre, tu palabra dice que tú cargaste toda dolencia y toda enfermedad. Entonces, iglesia, para todo hay solución, para todo hay solución. Pero tenemos tú y yo que agradar a Dios ejerciendo nuestra fe. Nuestra fe va a ser puesta
a prueba. Nuestra fe va a ser probada, amado, amada. Y tú y yo tenemos que salir más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso dice la escritura, creo que es en Hebreos 12:2, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, a Jesucristo. Miren, no dice puesto los ojos en el autor y consumador en el dinero. Puesto los ojos en mi buen trabajo, puesto los ojos en el hombre, puesto los ojos aún en el pastor. No, ese tiene hasta más errores que usted, iglesia. Por eso dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y si tú y yo hacemos ello, vamos a ser galardonados, vamos a ser premiados, vamos a recibir un incentivo porque Dios es remunerador de los que le buscan. Y si tú y yo le buscamos agradando con fe, amado, amada, ahí vamos a ser incentivados. Ahí el Señor nos va a dar esa promesa. Ahí el Señor va a hacer realidad, como lo dijimos hace rato, que de lo invisible, de lo que no vemos, lo vamos a lograr a fe. Tan solo cree, tan solo cree. Tan solo creamos, iglesia, perdón. Tan solo creamos, amado, amada. Mire, vamos a ver a otro personaje. Vamos allá a la escritura, a Hebreos capítulo 11, verso 23. Hebreos capítulo 11, verso 23. Mire lo que dice la escritura. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. Mire qué hermoso Noé, así, perdón, Moisés, así como usted y yo, hermoso, así, cachetoncito, colorado a lo mejor, no sé, pero dice, mire, los padres a lo mejor le ministraron también esa fe a Moisés, porque dice el pasaje que cuando nació Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. Y usted sabe que en aquellos tiempos aquel rey declaró que todo niño menor tenía que morir. Y al ver a ese hijo hermoso, los padres mejor lo decidieron esconder. Y usted sabe que recordará que dice la escritura que eh, una hija, una hija de Faraón se encontró después a Moisés y lo crió. Y a lo mejor lo adoptó y lo desarrolló y le dijeron, tú eres hijo. Y tu abuelo es faraón y tu abuelo tiene dinero y tu abuelo te va a bendecir y tu abuelo te va a hacer prosperar y tu abuelo te va a meter a la mejor escuela de acá del pueblo, de la colonia, del barrio, de la ciudad. Tu abuelo tiene con qué para a ti bendecirte, mi querido Moisés. Pero Moisés, iglesia, usted sabe que él no aceptó porque él dijo, no, yo soy, dentro de mí corre otra sangre, yo quiero mejor criarme allá y renunció a los placeres que le ofrecía la hija y a lo mejor también Faraón. Él renunció, él dijo, sabes que yo como que soy de barrio y mejor me voy allá con mis compas y mis amigos, qué sé yo, iglesia, pero él renunció a ello. Dice Hebreos 11:27, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Entonces, iglesia, mire qué hermoso ejemplo de Moisés, mire qué bendición, porque bueno, yo cuando leo la escritura como que me remonto a aquellos tiempos y si ahorita estoy leyendo este pasaje de Moisés, que cuando salió de Egipto y mire, se puso a celebrar la Pascua, hubo rociamiento de sangre porque sabía que esa sangre le traía protección, iglesia. Y perdóneme,
Usted y yo vamos a participar este domingo, primeramente Dios, del pan y del vino, figura del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y ahí va a haber pan y va a haber vino. Entonces, va a haber sangre, iglesia. Y esa sangre sabemos que es suficiente tiene poder sobre poder, y está por encima de toda enfermedad, de todo virus, de toda pandemia, de toda adversidad, de todo problema. La sangre de Cristo tiene poder, iglesia, tiene poder, tiene poder. Esa fe ejerció Moisés y él dijo, ¿sabes qué? Aquí mi casa no va a llegar ningún ángel destructor. Él va a pasar por alto porque va a ver por señal la sangre ahí en la puerta, iglesia. Y creemos que así sucede con nosotros, con la iglesia de Cristo, que a lo mejor allá afuera, no a lo mejor allá afuera sigue el virus, sigue la pandemia, pero que a usted y a mí no nos llegue ello, iglesia. Pero perdóneme, hay que ejercer nuestra fe, hay que poner por obra la palabra de Dios, hay que trabajar el espíritu de la fe que está dentro de nosotros por medio de obras. Claro que no le estoy diciendo, sálgase sin cubrebocas y ni se lave las manos y ni se ponga gel y ni aplique el protocolo de sanitización. Haga lo que usted quiera. Hay que ser precavidos, hay que ser astutos, avisados usted y yo que vemos venir el mal y apartarnos, escondernos, iglesia, amén, refugiarnos, porque sabemos que nuestro refugio es una fuerte ciudad, es muros de salvación, es una ciudad hermosa, iglesia, donde está nuestro Señor. Entonces, amado, amada, amén, hay que ser prudentes, pero también hay que poner a trabajar la fe. Dígale el que tiene a la par, vamos a poner a trabajar la fe, porque Moisés confió en lo que él hizo, viendo como al invisible. Adelante de nosotros va nuestro Señor. Adelante de nosotros va alguien que se considera y se declara como poderoso gigante, iglesia. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros, amado, amada? Entonces, mire, avancemos, iglesia. Vamos a ver a uno cuarto, Números capítulo 14, verso 6. Libro de los Números, capítulo 14, verso 6. Mira lo que dice. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. Y dice, no les tengas miedo. Mire qué actitudes, amén, aquí vamos a hablar de Josué, pero aunque a la par estaba también Caleb. Usted sabe que dice la escritura que ellos eran de un espíritu diferente, así como lo somos tú y yo, así como lo es la iglesia de Cristo, de que somos de un espíritu diferente. Pero mire lo que hicieron ellos dos como señal de, quiero pensar, porque dieron un mal reporte, porque fueron incrédulos, iglesia, perdóneme que lo diga de esa manera. Pero ellos se molestaron porque vieron ese reporte. Ellos se molestaron, se enojaron a tal grado de que rasgaron sus ropas, sus vestiduras, como que en señal de protesta, diciendo, ¿por qué dan ese reporte? ¿Por qué dicen esas cosas? Ciertamente en esa tierra que fluye leche y miel hay gigantes, ciertamente somos como langostas ante sus ojos, ciertamente hay otras naciones que también son grandes y son poderosas. Pero como que ellos se enojaron, iglesia, y dijeron, ¿sabes qué? Sí es cierto ello.
Pero con todo y ello, él dice, mira, ¿qué hay que hacer? Ahí lo dice en el verso 8, hay que agradar al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer tú y yo? ¿Cómo vamos a agradar al Señor si estamos hablando estos martes acerca de la fe? Problemas va a haber, situaciones difíciles va a haber, adversidades va a haber, días malos va a haber, iglesia. Mire, en ocasiones pensamos y uno en la misericordia de Dios, mi amada y yo ministramos matrimonios, ministramos parejas, ministramos familias y sin que en ocasiones ellos nos cuenten, pues Dios es un Dios que avisa, que alerta, que nos levanta a orar, que nos dice, ¿cómo estará mi hermano? Déjale llamo porque como que lo he traído mucho en el pensamiento y cómo estará el matrimonio tal, cómo estará la familia tal y les estamos hablando a lo mejor de continuo para ir viendo ese desarrollo que lo tenemos que hacer en fe, agradar a Dios, las obras que hagamos, vamos. Y le cuento esto porque en ocasiones, mire, ministramos a un matrimonio y nos cuentan sus cositas, sus áreas, y, y, y nos damos cuenta, hay problemas. Oramos y gloria a Dios y que el Señor es como Dios es un Dios restaurador, restaura matrimonios. Pero después platicamos con otro matrimonio y mira, también tienen problemitas, también traen sus cositas ahí, pues delicadas, fuertes. Vamos a orar, vamos a ministrar. Lo que le quiero dar a entender, iglesia, es que a lo mejor todos traemos cositas. Todos traemos por ahí situaciones difíciles pero voy a esto, cuando alguien habla o da un reporte y que dice, no digo que sea de la iglesia, pero alguien que no ha nacido de nuevo o que quizá nace de nuevo, pero tiene poco en el evangelio y dice, es que mi enfermedad, es que mi problema, es que mi esto, es que mi esto, y uno dice, no, es que no tenemos que hablar así. ¿Por qué? Porque en la boca hay poder, porque en nuestras palabras hay poder. Pero si tú y yo decimos, ese problema se va en el nombre de Jesús de nuestras vidas, esa enfermedad, pedimos perdón, Señor, y ungimos con aceite y lo que sea necesario, pero se tiene que ir porque no es nuestro, porque dice la Escritura que Él echó nuestras culpas tras sus espaldas, porque Él echó nuestras enfermedades, lo que era mío, negativo, o si yo tenía una enfermedad, mi Jesús ya la cargó en sus lomos y ya no es mía, sino que Él ya hizo algo por esa enfermedad, iglesia. Entonces no es nuestra y nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento, lo que hay en nuestro corazón, porque de lo que hay en nuestro corazón salen nuestras lindas y hermosas palabras de nuestra boca, iglesia. Entonces tenemos que cambiar. Ellos se molestaron porque los otros 10 dieron un reporte negativo y ellos dijeron, ¿sabes qué? Primero hay que agradar a Dios. ¿Cómo? Ejerciendo nuestra fe. Y dice, mira, en el verso 9, solo que no hay que rebelarnos. ¿Por qué? Porque ellos se rebelaron, ellos se opusieron a lo que, si Dios ya les había dado esa tierra, si Dios ya les había dicho, yo les voy a dar esta tierra que es grande, que es espaciosa, que fluye leche y miel y que hay frutos, hay higos, hay uvas y hay abundancia. Perdóname, iglesia, tú y yo tenemos que entrar a esa Canaán. A ese Canaán espiritual tenemos que poseerlo, pero dice que no hay que rebelarnos. ¿Cómo nos podemos rebelar? No creyendo. Perdóname, iglesia, que te diga esto, siendo incrédulos a las promesas que el Señor nos muestra en su bendita y hermosa palabra. Y dice lo contrario, dice, no tenga miedo, porque hay que tener miedo. Dígale fuera miedo en el nombre de Jesús. Hay que echar el miedo porque el miedo paraliza, porque el miedo nos detiene, porque el miedo hace que tú y yo estemos inactivos. Y cuando estamos inactivos, vimos hace rato una palabra, allí en Hebreos 11, donde decía el apóstol que no estemos perezosos, estamos ociosos, estamos sin hacer nada, estamos inactivos. El domingo pasado hablábamos de que por qué estamos paralizados, si nuestro servicio tiene que seguir haciéndose, si el servicio tiene que seguir haciéndose a cabo. Perdóneme, usted dejó de trabajar. En el trabajo usted y va y viene
y no falta, ¿verdad que no? Entonces, en el servicio, en el trabajo que el Señor nos ha puesto a hacer, ¿por qué ahí sí faltamos? Tenemos que ser responsables y no estar ociosos, no estar teniendo miedo. Dice, porque mira, no tengamos miedo de la gente que está ahí. Dice, pues serán presa nuestra. Su protección ha sido quitada y el Señor está con nosotros. En todo momento, en todo lugar, Jesús prometió estar con nosotros, iglesia. Él prometió estar con nosotros y es lo que tenemos que creer, que en nuestra familia, en nuestra casa está el Señor. Está el Señor, iglesia. Entonces, mire, Josué tenía un espíritu de conquistador, pero no porque tuviera ese espíritu de conquistador ya todo iba a ser color de rosa. A él le dijeron 7 veces, esfuérzate y sé valiente. En una le dijeron, esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, iglesia, dígale el que tiene a la par, hay que esforzarnos y ser valientes. No solamente esforzarnos o no solamente ser valientes, sino los dos, esforzarnos y ser valientes, iglesia, para que la promesa sea así y sea amén en nuestras vidas y que del mundo invisible, del mundo que usted y yo no vemos, sea visible, se materialice la bendición, la sanidad, la restauración, la liberación, cualquiera que sea tu necesidad, se materialice en nuestras vidas, iglesia de Cristo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mire, avancemos, amado, amada. Avancemos. Salmo 27, verso 1. Vamos a ver a David ahora. Salmo 27, verso 1. Mira lo que dice. Salmo de David, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mí contra se levante en guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Ah, bendito Dios. Mire qué promesa hace el Señor. Por eso le digo que usted y yo tenemos un Dios de promesas. Y si Dios le prometió a David estar siempre con él, a donde quiera que él vaya, a donde quiera que él estuviese, no importa en qué situación, no importa la circunstancia, Dios le prometió estar con él. Y usted recordará que hemos aprendido, hemos enseñado, iglesia. La escritura dice que la espada de David no se apartó ya de él jamás. Pero ¿por qué no se habrá apartado la espada de David? David, usted sabe que derramó mucha sangre. Por medio de esa espada él derramó muchísima sangre a tal grado que ya no se le pudo despegar la espada de la mano de David. Entonces David tenía enemigos, y perdóneme, había también enemigos en su casa, usted sabe que había un cierto desorden y aún hasta su hijo lo quería ahí matar para que él quedara en el trono. Iglesia, usted y yo tenemos enemigos y no le digo que sea su papá, su mamá o su hermano o su hermana o su esposa o el esposo, aunque a lo mejor piense usted pues pareciera, pastor, pero no, 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 no. Pero lo que sí estoy seguro, iglesia, es que usted y yo tenemos enemigos. Usted y yo tenemos enemigos. Tanto así que dice el apóstol Pedro que estemos alertas porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted y yo, el consejo es para usted y para mí, por la palabra, y que el Señor nos diga, tu adversario, el diablo, anda buscándote para devorarte. Tenemos enemigo y sabemos que
que también juntamente con él hay infinidad de enemigos y que a lo mejor son innumerables, son muchísimos. Pero ¿sabe qué, iglesia? Aunque sean 5, 10, 20, 1000, qué sé yo, iglesia. Lo que sí sé es que yo estoy seguro de que Dios está conmigo y que no hay que tener miedo, que no hay que tener temor. Aunque sean muchos nuestros adversarios, iglesia, no hay que tener miedo porque Dios está con nosotros. Al contrario, perdóneme, ¿cómo está usted confiado? ¿Cómo usted manifiesta tener esa confianza, amado, amada? Mire, yo no sé si eh, un ejemplo de ello, por ejemplo, es cuando a muchos o a un pequeño de edad, a lo mejor en la escuela, ya ve que no falta quien le haga bullying y lo agarren entre varios. Y aquel pequeño pues se siente con miedo, atemorizado, porque a lo mejor hasta los que le hacen bullying, le hacen pleito, son hasta más grandotes, no sé, iglesia. Ah, pero cuando llega el papá de ese niño y el papá ve la situación, lo primero que hace es proteger a su hijo. Y a lo mejor como es pequeño el niño, su hijo, a lo mejor hasta lo carga y le dice, vente hijo, vámonos, yo te libro de estos que quieren hacerte daño. Y miren la actitud, la reacción de el niño, hasta cambia. Hasta cambia porque él ya no siente miedo, ya no siente inseguridad, ya no siente temor, hasta le saca la lengua a los otros niños. ¿Por qué? Porque él está confiado, porque se siente protegido. Iglesia, muchos son nuestros adversarios, muchos son innumerables. Pero ¿sabe qué? Más son los que están con nosotros que aquellos que buscan acabar con nosotros. Y lo que a lo mejor saben, y si no sé si lo sepan, pero mayor es el que está con nosotros. Y por un camino van a venir, pero por 7 se van a regresar, porque más son los que están con nosotros, iglesia. Porque hay uno que nos declara que somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, iglesia, perdónenme, David tenía adversarios, pero él decía, yo sé quién está conmigo aquí a un lado. Y perdónenme, a lo mejor no los vemos, pero en ocasiones a lo mejor sí sentimos de que, uy, ahí anda. Perdónenme, pero el Señor los reprenda, porque más es más fuerte y más poderoso es el que está a un lado de nosotros. Su nombre es Jesús, el más que vencedor, el que derrotó a multitudes, a muchísimos ahí en la cruz del Calvario y que nos da la victoria, Iglesia de Cristo. Entonces, amado, amada, no importa cuántos sean tus enemigos, tú y yo confiados en que Cristo Jesús está con nosotros. Mira lo que dice, vamos a ver otro personaje, iglesia. Segundo de Timoteo capítulo 1 verso 12, por la cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ya habla del apóstol Pablo, iglesia, que ciertamente Pablo también a lo mejor experimentó esas decepciones, aún en el mismo evangelio, mire, él en las cartas habla eh, de aquellos que le levantaron falso testimonio, de aquellos que apostataron y se opusieron totalmente amén a Pablo, pero también de antemano sabiendo que se opusieron al Evangelio, se opusieron a nuestro Señor Jesús. Entonces, iglesia, va a haber situaciones en las cuales experimentemos también ello, pero cuando dice
el apóstol Pablo, de que él dice, yo estoy convencido de que poderoso para guardar mi depósito, otras versiones lo traducen como mi confianza, mi seguridad, hasta aquel día, así tú y yo, iglesia, poderoso es Dios para guardar nuestro depósito, poderoso es Dios. Y yo creo que en la misericordia de Dios, te digo esto porque Efesios capítulo 2 verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Perdóname, no importa qué tan grande sea el pecado, no importa qué tan grande sea la falta que tú tuviste, porque Pablo lo hizo. Creo yo que tú y yo también pecamos, pero ¿sabe qué, iglesia? ¿Sabe qué, amigo, amiga, usted que nos escucha? La escritura dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa gracia cubre esa multitud de pecados, cubre esa abundancia de faltas, de pecados, iglesia. Entonces no sientas en tu corazón, no soy digno, no tengas esos pensamientos, me siento rechazado. Si alguien te ama, si alguien verdaderamente te ama, es aquel que se llama Jesús y que te espera con los brazos abiertos. Yo voy terminando, iglesia. Voy al punto último. Vaya ya al libro del Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 7. Séptimo punto, iglesia. Nos vamos rápido porque ya el tiempo avanza y queremos en la misericordia de Dios orar, iglesia. Mire lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 7. Mire lo que dice, toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. Mire cómo ve el amado a su amada. Mire cómo ve Jesús a la iglesia. Él dice dice toda. O sea, cuando usted y yo entendemos un poco más esa palabra todo, toda, una totalización, no hay lugar a que, bueno, el 99 o el 99.9, él dice, toda tú eres hermosa. Así nos ve el Señor, con los defectos, con los errores, con las áreas que tenemos ahí que quien empezó la buena obra en nosotros la va a terminar, la va a perfeccionar, pero el Señor nos ve todos hermosos. A lo mejor usted, como tenemos una vista un poquito a lo mejor humana o muy humana, vemos con defectos, con errores al hermano o a la hermana, pero perdóneme usted y yo tenemos que ver con los ojos del Señor. Y el Señor dice, toda tú eres hermosa. El Señor nos ve hermosos. Dígale el que tiene la par, el Señor te ve todo hermoso. El Señor te ve toda hermosa. Y mira lo que le dice, no solamente se lo dice, eres amada. Y perdóneme, decir te amo a lo mejor es fácil, pero demostrarlo es difícil. Y usted y yo estamos llamados a demostrar amor, no solamente a decirlo. La escritura dice que el amor es en hechos y en verdad. Entonces usted y yo lo tenemos que confesar, pero tenemos que ser sinceros y demostrarlo. Y perdóneme, dice, amada mía. Entonces, si alguien nos ama, insisto, es el Señor. Es el Señor. Y dice, no hay defecto en ti. Él nos ve perfectos. Usted y yo vemos el error, vemos la falla del hermano, de la hermana, pero el Señor nos ve perfectos. Y lo dice y lo corrobora en la carta a los Efesios capítulo 5, verso 25, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada.
Iglesia, yo voy terminando. Yo te invito a que cierres tus ojos. Yo te invito a que te pongas de pie unos momentos. Yo te invito a que te pongas de pie unos momentos, iglesia. Y a que cerremos nuestros ojitos y que le pidamos al Señor, que le pidamos al Señor, que le pidamos al Señor, iglesia, que le pidamos al Señor. Recapitulando, amado, amada, mira, Noé creyó en una salvación grande, en una salvación hermosa. Abraham declaró una simiente bendita. Y lo creemos, iglesia, porque por esa fe que hizo Abraham, que manifestó a Abraham, tú y yo somos herederos también de esa promesa. Moisés experimentó una libertad y la escritura habla de que a libertad nos llamó el Señor. Y tú y yo debemos disfrutar, deleitarnos en esa libertad a la cual tú y yo, el Señor nos ha llamado a ser libres. Josué tuvo un espíritu de conquista, manifestó ser un conquistador y tú y yo obtengamos las promesas, conquistando iglesia. Las promesas son sí y son amén en Cristo Jesús y debemos de manifestar un espíritu de conquista, iglesia. David confió en aquel que es poderoso. David tuvo la certeza, no importando la situación, no importando cuántos enemigos eran. Él dijo, yo estoy confiado en mi Señor, ¿de quién he de temer? Iglesia, Pablo era digno de confianza porque él confiaba en esa gracia, en ese evangelio, en esa palabra que trae un mejor pacto, un nuevo y mejor pacto, iglesia. Y él ahí descansaba, él confiadamente, iglesia. Por eso dice la escritura, entremos con confianza al trono de la gracia. Y antes no se podía entrar con esa confianza, antes entraba con ese miedo, con ese temor, con esa incertidumbre de que si seremos o no perdonados, como lo hacía el sacerdote cuando llevaba esa ofrenda y se metía hasta el lugar santísimo, iglesia. No, usted y yo entremos con confianza al trono de la gracia. Y la iglesia, mire, perdóneme, es la preferida. Y le hablo en un sentido porque muchas creaciones hay, pero usted y yo somos la escogida, somos la amada, somos la selecta, la preferida de nuestro Señor. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, mi Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, que nuestra fe creemos que va a ser probada, Señor. Pero que la fe, mi Dios bendito, una vez probada, provoque en nosotros una convicción, Señor, una certeza, una garantía, bendito Dios, de que tú estás en medio nuestro, Señor, de que en ningún momento tú nos has abandonado, bendito Dios, sino todo lo contrario, creemos que tu venida está pronta, Señor, y nunca más volveremos a separarnos, mi Señor. Gracias, bendito Dios, por las familias que en tu misericordia nos has dado a cubrir, a pastorear, bendito Dios. Guárdalo, mi Dios, guarda a mi hermano, guarda a mi hermana, guarda a sus familias, a su descendencia, Señor. Guarda a mi amada, guarda a mis hijas, bendito Dios, guárdame a mí, Señor. Porque creemos, mi Dios, que nuestra fe va a ser puesta por obra, Señor. Nuestra fe va a ser ahí probada, mi Dios. Y queremos agradarte, mi Dios. Queremos tener fruto, bendito Dios, por medio de la fe. Que la promesa llegue, mi Dios, que es sí y amén. Y no solamente a nosotros, sino a nuestras casas, bendito Dios. Y aquel o aquella que está teniendo esa prueba, mi Dios, que está teniendo ese trato, ¿por qué no esa enfermedad, esa situación difícil, mi Dios? Que por medio de la fe que ellos ejerzan, mi Dios, sean galardonadores y que tú recompenses esa obra de fe, bendito Señor. En el poderoso nombre de Jesús, mi Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Iglesia,
Dios bendiga tu vida, ministro de Dios. Dios bendiga tu vida. Esperemos vernos pronto. Esperemos abrir las puertas de la iglesia, de nuestra iglesia, ahí donde nos congregamos. Abrir la puerta y poder adorar, poder hacerle fiesta a nuestro Señor, poder escuchar su palabra. En el poderoso nombre de Jesús creemos que ello está pronto a darse, iglesia. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu familia, iglesia de Cristo. Saludos y bendiciones.